Entonces, pues, Vale. esto está funcionando. ¿Has puesto el micro? Sí, sí. Sí. Vale. No, empieza tú. Bueno, bienvenidos todos, que ya nos hemos ido saludando. Pues eso, algunos ya son conocidos, viejos conocidos. Hacía 3 años que no nos reuníamos, así que hemos hecho este meetup para un poco reactivar el grupo otra vez, ¿no? Y gracias a Pablo, que trabajamos juntos hace tiempo, y le comenté, hostia, un sitio para hacer el meetup y todo esto, y me dijo, bueno, pues te puedo buscar. Hostia, pero Toda esta gente es mía. es una raid de... Macho. Bueno, pues además de que trae gente para animar y tal, pues eso, se ofreció a montar el evento y aquí estamos. Y nada, pues gracias por organizarlo todo. Y os contaré alguna cosa sobre si... Tres slides, ¿vale? Súper rápido. Vía Play, seguramente no os conocéis. Esa empresa sueca. Nos formamos ahora mismo somos 1.500, somos 2.500 empleados en Estocolmo, Copenhague, Londres, Ámsterdam y desde junio del año pasado aquí en Barcelona. Algunos están por aquí detrás. Lo formamos 60 personas, 60 nacionalidades. Estamos en 30 países diferentes, pero como aplicación, como plataforma de streaming, solo estamos en 14. Llevamos más de 10 años trabajando en esto. Salimos más o menos a la vez que Netflix, pero el enfoque fue un poco diferente. Fue más centrado en países nórdicos primero, pasé por Europa. La semana pasada salimos en Estados Unidos. La semana que viene saldremos en Canadá. Y ya veremos qué ocurre después. ¿Diferencia grande con otras plataformas? Pues que además del streaming clásico, pelis, series, documentales, tenemos deportes, ¿vale? Y eso lógicamente es un reto a nivel técnico brutal, porque tenemos derechos sobre la Fórmula 1, la Premier League, la Bundesliga, la Liga, el UFC, sí. Un montón de deportes. El campeonato del mundo de dardos, que es súper emocionante, aunque parezca que es muy visto, se ve muy bien en otros países, ¿no? Estos son los países más o menos en los que estamos. Empezamos los países nórdicos, enseguida expandimos a todos los países nórdicos, los países bálticos, Holanda, Polonia. El año pasado seguimos Reino Unido y este año nuestro objetivo es América, ¿vale? Y ya está, estamos aquí en otro coworking de esta casa, pero en casa arriba, en Portal del Ángel. Y nada, oye, disfrutar del evento. Estamos contratando, si a alguien le interesa, trabajamos con Rust, o queremos trabajar con Rust. ¿Qué Pablo me dices? Sí. Hacer producción. No sé si se ve, no sé. Al otro lado. Tienes el chat ahí. Se oye mal, tío. Muy claro. Porque muy claro es esto. ¿Qué pasa? Pues nada, voy a dar una chapa corta. Vamos a ver. Vale. Bueno, pues la idea un poco, no sé si cuántos de vosotros conocéis Shuttle o lo habéis visto algo. O sea, No, ahora ves. No es un framework en sí para hacer backends ni nada, es simplemente para desplegar. Bueno, ahora veremos un ejemplo, haremos código así un poco en vivo para que veáis un poco cómo funciona y la experiencia de usarlo cómo es. Entonces, lo que vamos a hacer en este trozo de la charla será hacer una API REST con Axum, usaremos también una base de datos y usaremos Shuttle para desplegarla a la nube directamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué es Shuttle? ¿Qué es lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, esta es la definición que ellos tienen en su página web.
Y básicamente lo que os va a permitir es desplegar vuestros backends a la nube de manera muy sencilla y muy rápida. Y además no tendréis que provisionar las bases de datos ni nada por el estilo. No tendréis que usar Terraform ni ninguna cosa de estas. Automáticamente esto os funcionará out of the box. También lo veremos para que veáis cómo esto acaba funcionando. Bueno, y esto es lo que os decía, ¿no? Esto es lo que promete Shuttle, ¿no? Que tú puedes construir y desplegar este backend sin tener que escribir ningún tipo de ficheros de infraestructura. Simplemente con anotaciones en vuestro código, Shuttle ya va a entender que necesitáis una base de datos, os va a generar esta base de datos, la va a provisionar. Todo el tema de connection strings, usuarios, todo esto es manejado automáticamente por Shuttle, no tenéis que hacer nada. Si conocéis, por ejemplo, este servicio que se llama Supabase, por ejemplo, de JavaScript, ¿no? que tú coges, haces ahí un backend, lo tiras, te genera un Postgres, no tienes que hacer casi nada y te funciona también out of the box. Pues esto es una cosa similar, transportado a lo que, o sea, a Rust, básicamente, para backends hechos en Rust. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora, a ver si esto funciona, es... tengo esto. No. Quería enseñaros la web de Shuttle. Ahí la tengo. No sé si se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno, más o menos. Como está ahí en negro y tal. Bueno, pues la web es una landing page que os explica más o menos así todo lo que os he comentado antes. Esto necesitáis tener instalado previamente un CLI, básicamente. Esto hacéis cargo install, cargo Shuttle, lo típico, pum, se os instala en vuestra máquina y con este CLI vais a poder desplegar este servicio, vais a poder monitorizar los logs de este servicio, vais a poder ver cuántos servicios tenéis desplegados en Shuttle. Y porque por ahora os diré que de momento no hay ningún dashboard, no tienes ningún sitio en su web, digamos, que tú puedas ir, loguearte y ver en un dashboard web todos los servicios que tú tienes desplegados. Todo va por consola, todo va por terminal. ¿Vale? Por lo que sé, en su roadmap está pronto generar un dashboard para que la gente, o sea, para que los usuarios, para nosotros, podamos ir ahí, loguearnos y verlo todo un poco más bonito y que sea más fácil de gestionar. Ahora, sin el vacío, quizá parece un poco abstracto, pero luego os lo enseñaré y espero que quede un poco más claro esto, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, básicamente esto es lo que os decía. Vercel for backends, bueno, lo que decíamos antes, tipo Supabase, ese tipo de servicio, que está pensado para que la gente haga un backend rápido, está haciendo una prueba de concepto probablemente o cualquier cosa así. Pum, pum, haces el servicio, lo subes, desplegado, súper rápido y gratis. Que esto es un punto importante, que tiene una capa gratis con bastantes... o sea, que da bastantes cosas, aparte de las bases de datos gratuitas, ahora también lo veremos. ¿Vale? ¿Qué más? Tiene bastantes ejemplos, aquí hay varios ejemplos sencillos de cómo funciona, por si queréis verlo. Bueno, y luego tienen la documentación, que es donde vamos a ir ahora, así muy rápido. Bueno, antes quizá ver lo del precio, que también creo que es importante. Esta web la han cambiado hace poco. Solo tiene dos tiers, ¿no? Esta capa hobby, que es la que es gratuita, y luego cualquier otra cosa vamos a hablar y ahí hay que pagar, que no sabemos cuánto. Pero bueno, la capa gratuita, digamos, para jugar o para hacer cosas así, pruebas de concepto, quizá pueda ya ser bastante interesante. Podéis desplegar hasta 5 proyectos. Yo tengo que decir que he desplegado más de 5 y eso ha tirado. O sea, no sé si es que ahora de momento les interesa que la gente lo use más, ¿sabes? Creo que los hard limits no los tienen muy... o sea, no son muy hard, digamos, te dejan un poco tirar. El número de requests, como veis, y el storage de base de datos, esto sí que lo sé a ciencia cierta. O sea, aunque pone 500 megas, ahora mismo ahí, si tú te pasas, no va a pasar nada. Ellos, por ahora les es igual. La pega que le veo yo ahí un poco es esto de custom domains, que veis que si quieres poner tu dominio en el servicio, pues ahí amigo, es un poco rollo, porque otros servicios en el mundo de JavaScript esto es gratuito, esto no tienes que pagar, ¿no? Y bueno, aquí por lo que les he preguntado, parece que va a ser más fácil, porque además para
tú añadir un custom domain, digamos, tienes que hablar con ellos, es tedioso, no es una cosa fácil que tú vayas al CLI y digas, mi custom domain verifica esta DNS ya, automáticamente, no, es un proceso un poco farragoso. Lo último que sé es que quieren facilitar ese proceso para que no sea tan farragoso, para que puedas para que puedas hacértelo tú mismo básicamente, pero no, de momento creo que el tema de gratis, no, en este sentido, no parece que esté muy por la labor, pero bueno, es una cosa menos. Y nada, esto sería un poco los precios, o sea, el tema de precios. Y luego ellos tienen aquí documentación bastante, bueno, bastante interesante diría yo, y con bastantes ejemplos. Como veis, otra de las cosas que son muy interesantes es que podéis utilizar, o sea que esto, como tú comentabas, no es un framework, no es como Actix Web o Axum o cualquier otra cosa así, sino que os permite usar el framework que vosotros queráis. O sea, si queréis escribir un API REST con Axum, con Actix, con lo que queráis, con todo eso que veis ahí, ¿no? Que veis aquí, no tendréis ningún problema. Todo eso es soportado por Shuttle, ¿vale? Hay que hacer unas pequeñas cosas que ahora lo veremos, pero básicamente tú podrías desacoplarte del código que te va a meter Shuttle por ahí en medio. O sea, puedes hacer un proyecto que tengas tus handlers, todas tus cosas desacopladas, y luego en función de dónde quieras desplegar, si lo quieres desplegar por tu cuenta en un servicio en AWS o en Azure, puedes hacerlo. Si lo quieres desplegar con Shuttle, también requiere un poco más de... No es tan out of the box porque tienes que hacer una manipulación, pero vamos, es relativamente sencillo. Y bueno, sin más historias, pues voy a intentar enseñaros cómo funciona o sea, voy a hacer un servicio aquí sencillo e intentar desplegarlo y ya está, ya ver qué pasa. Entonces, vamos a ver si funciona todo. Vale, otra cosa interesante, bueno, antes de empezar con esto, no sé si se ve bien, va a ser muy grande. Vale, yo ya tengo instalado el CLI que os comentaba, ¿no? Que es este. Bueno, y ahí ves que tienes un montón unas cuantas opciones para hacer el despliegue, para inicializar, para ver el estatus de los proyectos, una serie de cosas, ¿vale? Entonces, una vez te has instalado esto, te tienes que loguear, básicamente haces cargo Shuttle Login, te abre una página web, te pide tu usuario de GitHub, va con GitHub, le dices que OK y te da una API key. Por eso no lo hago aquí en directo, porque si no lo vería, porque creo que se está grabando por ahí, entonces lo vería la gente, pero te da esa API key, con esa API key tú puedes publicar. Yo ya me he logueado, digamos, también para este ejemplo, ¿vale? Entonces, para crear un proyecto, tú haces cargo Shuttle init, si todo va bien, me dice, ¿cómo quieres que se llame? Pues tú le dices aquí BCN Rust Meetup, por ejemplo. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Ahora te pregunta el directorio, ¿vale? Yo pues le vuelvo a decir lo mismo, BCN Rust Meetup. Ok. Y aquí te pregunta, bueno, ¿qué framework quieres usar? De estos que tienes ahí disponibles, ¿no? ¿Esto por qué? ¿No? Bueno, porque él ya, como os digo, ahora lo veréis, os va a generar código directamente, os va a generar un proyecto ya con código, con dependencias específicas en función del tipo de framework que queráis usar. En este caso voy a usar Axum, le voy a decir que OK. Esto me pregunta, ¿quieres crearte un proyecto en Shuttle? Aquí le dices que sí, esto es para que te genere ya el proyecto en el servidor de Shuttle, digamos. Le digo que sí, le voy a decir que sí. Ahora esto lo estará creando y ya teóricamente lo ha creado. Ahora vamos a abrirlo. A ver si esto funciona. Okay. Lo he puesto en blanco porque si no creo que no se ve mucho. Ya sé que algo... O sea, estaba en negro pero lo hemos probado y no se veía apenas nada. Así que bueno, es lo que hay. Lo siento por el flash. Vale, entonces, como veis nos ha creado un proyecto muy sencillo y lo primero que os puede chocar a lo mejor es que siendo una API, o bueno, hemos dicho vamos a hacer una API, normalmente esto sería un ejecutable, ¿no? Por tanto no sería de tipo librería, sería un binario. Y fijaros que en este caso estamos trabajando con una librería. Bueno, esto es, ahora vamos a ver las dependencias que nos ha puesto también y ahora comentaremos este trozo de código. Suele el zoom un poco. Ah, sí.
pequeñito, ¿no? Espera, vamos a darle más. Ahí mejor. Vale. Bueno, pues como veis, el típico cargo Toml, y lo que ha metido es esta dependencia, bueno, la dependencia de Axum, evidentemente, del framework que vamos a usar en este caso, y luego le ha metido esta dependencia que es Shuttle Service, que es la dependencia de Shuttle directamente, y si os fijáis tiene unas features flags ahí, y una de las features es web, en este caso es para Axum, lo que comentábamos antes, si fuera para Actix, pues ahí veríais otra feature, pues para Actix, lo que fuera. Y esa es una dependencia de utilidades para que funcione todo, básicamente. Y lo que es la librería en sí misma, lo que es el código que tenemos aquí, de hecho voy a abrir, vamos a ver si esto funciona. Vamos a abrir la terminal aquí. What? Vale, el código es muy sencillo de ver, o sea, esto en realidad ya es un servicio que si lo desplegamos ahora mismo, si vamos a /hello nos va a decir hello world, ¿vale? Y como veis son estas líneas, no hay más. Aquí tenéis el router donde especificamos pues, que para el /hello va a salir el handler hello world y ya está. Ya está. Y el handler de hello world pues es esta función asíncrona. Con esto ya estamos. Si queremos probar esto, bueno, esto está funcionando, esto, ¿qué pasa? Bueno, vamos a probarlo entonces. Vamos a probarlo en local, ¿vale? Entonces, para hacerlo en local, entonces cargo shuttle run. ¿Vale? Esto se va a poner a compilar. Esto tarda un poquito a veces, porque en realidad esto es importante. Para que esto funcione en local tenéis que tener Docker corriendo en vuestra máquina, si no, no funciona. Porque cuando provisionéis, ahora haremos el ejemplo, cuando usemos bases de datos, él te va a levantar un contenedor de Postgres o de lo que uséis automáticamente. Y tú no tienes que hacer nada. Tú haces cargo, shuttle run, pum, él te maneja todo este tipo de cosas. Tú no tienes que preocuparte de que si, hostia, me bajo la imagen de Postgres 11, la que sea, ¿sabes? Esto te lo gestiona todo automáticamente. Bueno, como veis aquí pone Starting Meet al 127, vale, entonces vamos a ir a ver. Si yo ahora me voy a localhost 8000, supongo, pues ahí va. Veis que esto está funcionando. Vale, bien, hasta aquí tampoco hay mucha historia, ¿no? Porque es el local, es un hello world, ¿vale? Ahí, vale. Vamos a pararlo. Clear. Vale. Y ahora aquí vamos a intentar meter algo más, ¿no? Entonces, la idea es que, como al final de la charla haremos un sorteo, pues la gente de Shuttle nos ha dado unas gorras y unas pegatinas y botellas y no sé qué, y lo sortearemos luego. Entonces vamos a hacer la API que gestione el tema del sorteo. Alberto hará la parte de front y al final pues meteréis el nombre de quien quiera participar o lo que sea y hacemos el sorteo. Vale. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Entonces la API es sencilla, ¿vale? Solo crear usuario, elegir un ganador y refrescar usuarios, o sea, y cargar los usuarios, básicamente. Sencilla, ¿vale? Entonces, lo primero que necesitamos es una base de datos, ¿no? Si tú tuvieras que hacer un backend de cero, pues hostia, dirías, hostia, lo quiero hacer en local, quiero hacer, bueno, hostia, tengo que montar la base de datos, provisionarla en el cloud que queráis, lo que sea, o montaros vuestros contenedores, en fin, o hacer lo que hagáis en vuestro tiempo libre, en vuestro trabajo, lo que sea. No creo que hay una cierta complejidad ahí. Aquí, de momento, no vamos a tener que hacer nada de esto. Es tan sencillo como esto. Lo primero que hacemos, vamos a las dependencias. Y aquí, vamos a ver si esto... Vale. Yo ya tengo snippets para ir un poco más rápido porque si no, no vamos a agilizar esto mucho. Vale, entonces, estas son dos dependencias que necesitáis. Shuttle ShareDB, esta que veis aquí, que básicamente es la que va a gestionar todo el tema de provisionamiento de base de datos, punto. Veis que tenéis estas features, igual que tenéis aquí features para WebAxum o lo que fuera, Poem, Actix o lo que fuera, pues aquí para Postgres. Ahora mismo ellos tienen soporte para Postgres y para MongoDB. Son las dos bases de datos que podéis utilizar, que bueno, de momento ya está bastante bien. Vale. Y luego no sé si estáis familiarizados con esta librería que se llama SQLX, probablemente algunos sí. Pero es una librería para gestionar pues eso, bases de datos de manera relativamente sencilla. No es un ORM en el sentido de que no nos va a facilitar las cosas tanto como un ORM, pero bueno, es bastante potente. A mí particularmente me gusta mucho y es lo que suelo usar. De ORMs tenéis Diesel, los más conocidos, ¿no? Y luego está CORM, que es el ORM, digamos,
que tú podrías utilizar usando SQLX. Es como que tú, si usas SQLX y quieres un ORM, vas a usar CORM. Aquí podrías acabarlo usando también, porque como tenemos acceso, que ahora os enseñaré, al pool de conexiones de SQLX, si quisierais, podríais acabar usando CORM también en Shuttle, ¿vale? Pero esto no lo vamos a ver de momento. Vale, pues estas son las dos dependencias que necesitamos para todo el tema de base de datos. Vale. ¿Qué más vamos a necesitar aquí? Bueno, creo que con esto... bueno, otra cosa que quiero también enseñaros. Esto, a ver, otra cosa que quería enseñaros aquí es para servir ficheros estáticos, básicamente. Si queréis tenéis un front, lo que sea, al final tenéis que servirlo, ¿no? Entonces, en Shuttle, digamos, también os maneja de alguna manera todo esto, pero necesitáis saber o tener acceso básicamente al path donde van a vivir estos ficheros estáticos, ¿vale? Entonces, con esta librería, que está aquí, Shuttle Static Folder, es la que nos va a gestionar el path de esos ficheros estáticos. Así, explicado así como muy rápido. Lo de Tower HTTP es una dependencia de Axum que necesitamos para servir estos ficheros estáticos. O sea, eso no va con Shuttle, eso es puro Axum. Vale, y creo que con esto ya podemos ir directamente a la librería. Vamos a dejarla así. Vale, y ahora, ¿cómo usamos esta base de datos? Bueno, pues es tan fácil. Fijaros que aquí tenéis esta notación, ¿vale? Esta macro. Esta macro va a generar un montón de código por nosotros y va a generar todo el código de Shuttle que va a hacer toda la magia, digamos, ¿vale? De la misma manera, para usar bases de datos, nosotros necesitamos, vamos a recibir un pool de conexiones. ¿No se ve? Vale. Ahora sí, Dani, no me jodas. A mí el blanco me jode. Ya, pero es que, mira, lo pongo en negro. Yo hago el experimento, ¿cómo lo veis? Yo mejor no sé. ¿Millo, dices? Sí. Millo no. A ver, yo, votación popular, a mí. Sí, pues así se queda. Vale, pues ahora ya me he perdido. ¿Qué está? Base de datos. ¿Veis bien ahí? Sí. Ok, pues vamos a meterle aquí la base de datos. Es tan sencillo como esto que acabo de hacer ahora. He metido un parámetro de tipo pgpool, que esto viene de SQLX, es un pool de conexiones, ¿vale? Y esto me va a venir servido por... ¿Cómo? Pues porque he usado esta notación que veis aquí que pone Shuttle Share DB Postgres y que va a dar pistas a Shuttle de que va a tener que provisionar una base de datos. Ya está. Tema de usuarios, calidad de conexiones, todo esto, no tenéis que preocuparos. Este pool ya viene configurado. Entonces, a partir de ahí podéis trabajar como normalmente trabajaríais con un pool de SQLX ya configurado y con todo el usuario, contraseña, todo, la URI de la base de datos, lo que necesitáis. Vale. De la misma manera, para el tema de static, a ver, esto lo tengo, creo que es aquí. Vale. Bueno, ahora me pide voy a hacer unos imports aquí rápidos. Ping, ping, ping. Sí. Vale, el mismo mecanismo, ¿no? Digamos, todo lo que tú vayas a acabar necesitando, en este caso el path para los ficheros estáticos, nos viene determinado por esta notación que veis aquí. También Shuttle tiene soporte para secretos, que sería, porque al final el tema de variables de entorno, digamos, cuando desplegáis, esto no lo tiene muy elaborado. Entonces, ¿la alternativa cuál es? Ellos le llaman secreto, es un fichero que tú acabas teniendo el local y que cuando haces el deploy ellos lo usan como si fueran una especie de variables de entorno, parece. Si tú quieres tener acceso a esos secretos, yo ahora esto no lo voy a hacer en esta demo, pero tendrías que inyectar esta dependencia específica Shuttle, secrets, whatever, y luego aquí pues igual, de la misma manera, anotar el parámetro con una anotación específica y ya ¡pum!, tienes acceso a todos los secretos. Pero bueno, de momento esto lo voy a dejar así. Ok, entonces ya tenemos esto.
vamos a hacer otra cosa. Vale, necesitamos inicializar esa base de datos. Esto sí, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí... ¿qué ha pasado? Voy a crear un nuevo fichero. Si hay alguna pregunta o algo o lo que sea, me lo decís sin problema, que lo comentamos. Vale, voy a quitar esto de momento. Y aquí... Lo tengo ya preparado esto, ¿vale? Para no estar perdiendo mucho tiempo, pero básicamente veis es sencillo, ¿vale? Lo que estoy haciendo es, porque voy a usar como IDs UUIDs, me creo una tabla si no existe y le creo el índice de que los nombres de usuarios sean únicos y ya está. Entonces, ¿cómo voy a ejecutar esto? Bueno, pues ahora también lo vamos a ver. Esto es... no sé si es este... Oh, no. No lo tengo ahora. Hostias. Esto es lo que pasa por ShuttleDB. Sí, esquema, correcto. Esquema ya. Menos mal que alguien está atento. Shuttle esquema, sí, correcto. Sí, correcto. Ahí estamos. Vale. Ahora explico esto. Vale, este necesita un trade especial. Venga. Vale, ¿qué he hecho aquí? ¿Qué hemos hecho aquí? Pues estamos cogiendo este fichero de SQL, lo estamos incluyendo en el binario en este caso, y estamos ejecutándolo a piñón. O sea, nada más que empiece el servicio, ejecutamos ese SQL y ya contra la base de datos y pim pam. Es un poco rupestre, pero ahora para el ejemplo ya me varía un poco la cosa, ¿no? Pues es una opción que tenéis. Entonces, como tenemos los if not exist, esto cada vez que se ejecute, digamos, como ya existirá, pues no habrá problema. Es para que... Pero bueno, es la manera sencilla de poder hacer ahora la demo y enseñaros un poco cómo funcionaría esto. Vale. ¿Qué más? Vamos a meter course, no sé, esto lo meto para luego, pero básicamente vamos a hacer así, importar esto, vamos a ver todo esto, tower. Vale, y para meter esto aquí le decimos layer course. Vale, esto es... Ups, no me iba a este. Vale, Vale, ¿qué es esto? Bueno, esto es para la gente que no esté familiarizada con Axum. Quería enseñar un pequeño ejemplo de una especie de middleware, ¿no? Es como vosotros usaríais los middlewares aquí en Axum. Tenéis este punto layer y ahí le pasáis el middleware que queráis. Es sencillo. Aquí le he metido cores que acepte todo y venga, o sea, para que no haya problema. Vale. Ok, y luego nos faltaría, vamos a ver, crear nuestro fichero HTML. Vamos a meter aquí static index HTML y aquí esto le meto aquí y le digo hola shuttle y aquí h1 pues, hola. Vale, también sencillo. Vale, eso es una convención. Por defecto, cuando vosotros usáis este static folder que veis aquí, si no ponéis nada, él va a ir a buscar siempre al static. Si quisierais servir en otro directorio, podéis hacerlo. O sea, esta anotación le podéis pasar aquí, no me acuerdo cuál es el parámetro, pero tiene un parámetro que le podéis indicar, oye, el nombre de la carpeta es tal, sin problema. O sea, nosotros vamos a usar el por defecto, ¿vale? Y ahora para servir esto, a ver, esto lo tengo por aquí también, esto será... Vamos a ver, aquí tengo... Suma static router, es esto. Vale. Venga, y vamos ahí, hacemos esto. Esto es la ruta para... lo he hecho, sí. Ok, esta es la ruta root, que es donde vamos a servir el HTML este. Y ya está. Usa Tower HTTP, la librería, para servir
este endpoint. ¿Qué más? Bueno, pues esto en principio ya lo tenemos. Ahora nos faltaría la parte del CRUD, digamos, que si queréis ya lo vamos haciendo y así ya os lo enseño todo. Vale, o podemos probarlo así. Vale, no, le voy a dar. Vale, entonces lo primero que tenemos es el create de los usuarios, que ya lo tengo aquí hecho. Ahora os enseño un poco esto. Este JSON. Bueno, y me falta crear el usuario, evidentemente. Vale, mejor el user. Lo voy a crear aquí arriba. No tengo eso. Vale, este es el... Oh, vamos a otra vez. Ahora voy a explicar esto. Me falta una cosa fundamental. Y es que, bueno, mira, me va bien. Seguramente muchos ya estáis familiarizados, pero por si acaso hay alguien que no está familiarizado con esto, para serializar y deserializar normalmente pues se usa una librería que es muy conocida en el ecosistema que se llama Serde. Yo no la he importado todavía y por eso pues no encuentra los imports, pero vamos a ir aquí, le metemos aquí Serde, venga, ya lo tenemos ahí y ahora esto sí me lo debería encontrar. Ups. Amigo. Bueno, pues mientras no quiere, voy a importar este, import UID, security types. Molaría. A lo mejor hay una manera de importar todo a la vez, pero yo no sé cómo se hace. Vale, este from row que veis aquí, esto es de SQLX. Y esto lo que nos va a permitir es que cuando hagamos la query, automáticamente él nos va a mapear esa query a un modelo que nosotros tengamos. ¿Vale? Y utilizando esta macro, o sea, esta notación, bueno, implementando este trait básicamente, lo que vamos a conseguir es que esto nos lo haga de manera automática sin que nosotros tengamos que hacer el mapeo. Entonces podemos usar alguna serie de métodos de SQLX que nos facilitan mucho el trabajo. O sea, ya digo, no es un ORM, pero bueno, esto es bastante conveniente porque no tenéis que andar mapeando esta propiedad va con el retorno de esto, va con esto. O sea, esto os lo hace todo de manera automática, ¿vale? Y esto es lo que, bueno, y como veis, la estructura es muy sencilla, pues tiene el ID, el nombre y luego, pues, create y date opcionales, ¿vale? Y luego aquí en el método, en el endpoint de createUser, veis que tenemos, que esperamos que nos llegue por parámetro este pool. Esto todavía no lo hemos hecho, ¿vale? Ahora lo vamos a hacer. Y aquí, pues en el body de la request, esperamos que nos llegue un string. O sea, el body será sencillo, es un string simplemente. Y aquí, ¿qué hacemos? Usamos SQLX para hacer una query del insert, y retornamos pues, la entidad que acabamos de generar, ¿no? Aquí le pasamos por parámetro el nombre, que es lo que necesitamos, el pool que hemos recibido, hacemos el await, si falla o hay algún problema lo vamos a convertir. Esto es una cosa de Axum, que tú le puedes pasar una tupla que tenga el status code y luego otra cosa, generalmente un string o cualquier otra cosa, y él lo convierte en respuesta. O sea, él ya implementa el trait, creo que sí, into response, creo que se llama, into response, y ya automáticamente os hará el into automáticamente. Aquí lo que hacemos es, por si fallase la base de datos, nosotros lo que queremos es retornar una respuesta al error automáticamente. Vale, y aquí pues finalmente retornamos el usuario en modo JSON y ya está. ¿Qué nos falta? Vemos que recibimos este pool, aquí parece mágicamente. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Eso al final es estado compartido, ¿no? Lo que queremos es inyectar a todas nuestras requests con este pool de conexiones para que todos los handlers tengan acceso a este pool de conexiones. Esto en Axum es relativamente sencillo. Pues tienes un punto que es tienes un método que es state, si no recuerdo mal, y aquí le pasas el pool directamente. With state. Esto es with state. Spoiler, yo uso más Actix que Axum, o sea que también para mí es un ejercicio esto me estoy intentando familiarizar un poco más con Axum porque veo que últimamente está cogiendo mucha atracción por el tema de Tower, Tokio, que está como muy relacionado a ese ecosistema y bueno, pues para estar un poco al loro.
Pero bueno, en principio con eso ya lo tendríamos listo. ¿Qué más? Necesitamos crear nuestro getUser. Vamos allá. Ups. Venga. No me pilla el snippet. Bueno, mientras tanto voy a hacer otra cosa. Mira. Vamos a setear el endpoint. Vamos a decir, creo que era users. Y aquí le decimos que esto es un post. Y era create user. Bueno, esto nos importamos. Y en principio ya lo tenemos ligado el endpoint users. Cuando sea un post va a ir a ese handler que hemos creado y ya está. Vamos a hacer ahora el get users, si esto funciona. Vaya. Ahí está, list users, pues no funciona. Vale. Esto igual que antes, pues le pasamos el pool de conexiones que nos viene por ese estado compartido que tenemos y vamos a retornar la colección de usuarios en modo JSON, básicamente. Y hacemos lo mismo, fijaos, es bastante straightforward. El SQLX, hacemos la select, hacemos un fetch all porque queremos traernos todos, el mapeo del error por si hay algún fallo que nos dé una respuesta un poco bien, o sea que no pete así a lo loco. Y finalmente retornamos los usuarios, ¿vale? Vamos a meter ya, saco el winner este. ¿Este qué hace? Pues una select con un byte random para que haga el randomizado de una selección de un solo usuario. Fijaos que aquí hace, en vez de un fetch all, hace un fetch one, va a traer solo uno y al final acaba retornando este winner de aquí, ¿vale? Y no sé si tenía también esto que lo puedo meter, pero bueno, res, creo que lo había dicho esto. Sí. Y este sería un borrado. Vamos a ver aquí. Y este me sirve para enseñaros otra cosa. No sé si me estoy yendo de hora, pero bueno. Yo correré tranquilo. Vale. Quería enseñaros el tema de tracing, cómo funciona si queréis hacer un backend con Shuttle. No sé si alguno ha usado esta librería, si la conoce. Bueno, es una de las librerías que más conocidas y que más se usa seguramente para el tema de tracing, para tracear vuestros backends, vuestros servicios. Y Shuttle, digamos, tiene soporte para esto de manera también automática, no tenéis que hacer nada. Lo único que tenéis que hacer, evidentemente, es importar la dependencia. Entonces vamos aquí también, hacemos tracing. Solo con que extraigáis esto ya está bien. Normalmente, si tuvierais que hacer un backend vosotros, seguramente no, tendríais que inicializar un suscriptor de tracing para decidir, por ejemplo, cosas como el formato del trace, ¿cómo lo queréis? ¿Vais a usar ND-JSON o vais a usar algo que sea bonito para que el usuario lo pueda leer? ¿Qué tipo de cosas? ¿O queréis usar, por ejemplo, JSON cuando estéis en producción porque es mejor para luego coger esos logs, por ejemplo, y tirarlos a otro lado y básicamente tratarlos? Ese tipo de cosas las haríais vosotros manualmente. Aquí, como nos los hacen ellos automáticamente, lamentablemente, no tenemos mucha capacidad de modificar lo que ellos nos proveen. Y por ejemplo, los logs no van a ser en JSON directamente, van a ser logs que va a poder leer un humano, ¿sabes? Entonces esto está bien para nosotros, pero si tú luego quieres hacer cosas con esos logs, pues seguramente eso ya no está tan bien. Esto es una cosa que está en el roadmap y que espero que en algún punto pues lo solucionen porque creo que es bastante interesante. Entonces, para hacer esto, ya digo, no sé si lo habéis usado alguna vez, pero normalmente lo que hacéis para instrumentar cualquier función o cualquier método es ir añadiendo esta notación de instrument. Fijaos que yo aquí le estoy poniendo este skip pool. ¿Qué pasa? Cuando vosotros instrumentáis algo de esta manera, cada vez que hacéis una llamada, por ejemplo, a esa función, si no le decís nada, todos los parámetros de entrada de esa función se van a loguear. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, hay tipos que no implementan el trait debug, por ejemplo, el trait display. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente cuando hacéis un toString, pues eso va a fallar, va a petar. Va a decir, esto no sé qué hacer con esto, pues va a petar. Entonces, o sencillamente el toString es un objeto tan enorme que no os interesa loguearlo porque aquello va a ser infernal. Entonces tenéis esta opción de decir skip
este parámetro no quiero loguearlo, porque no me interesa para nada el pool de conexiones, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Y si quisieras, por ejemplo, el static folder, pues tampoco lo quiero loguear. Pues vale, pues le pones así y simplemente ya está. Y esto lo puedes hacer con todas vuestras funciones, si quieres, si queréis. ¿Qué te genera en el log eso? O sea, esa instrumentación, solo el paso por esa función. Sí, de inicio sí, si tienes trazas dentro de esa función. O sea, si tú realmente en realidad no traceas nada en esa función, pues no te va a tracear nada. Pero ahora veremos, ahora te enseñaré. Si tú dentro de esa función, o sea, esta macro lo que te hace al final es te genera como los spans del traceo. Entonces tú puedes entender dentro de esa función qué ha pasado. O sea, hostia, los parámetros que me han ejecutado eran estos y ojo, antes de esta se llamó a esta otra función y puedes entender todo el árbol de ejecución, digamos, desde el log que tú querías loguear, pues puedes ver todo ese tipo de información gratis para ti. Entonces, también depende de cómo lo configures, aunque no tengas ningún log dentro de la función, puedes pedirle que te loguee la entrada y la salida y el tiempo de durada, el tiempo activo, el tiempo de ejecución. Correcto, sí. Entonces puedes tener una función que no tenga ningún log, pero te genera algo solo por las anotaciones. Correcto. Esto puede ser súper verboso al final. Yo tengo alguna cosa un poco así gorda con esto y si lo metes, como dice él, le puedes hacer ese tipo de cosas que te meta entrada, salida, bueno, tienes varias cosas. O sea, es bastante potente. Yo os explico así un poco el caso general, pero tienes razón, evidentemente. Y bueno, podéis definir incluso aquí el nivel del trace que queréis para determinada función, para determinado log, o sea, para determinado spam, sí. O sea, podéis hacer muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, el caso... Suena muy bien con el async también, porque la otra nube que es log, que es muy famosa en el ecosistema, no funciona bien. Correcto. Y así que está para el async también. Exactamente. Bueno, pues eso, muchas cosas, como veis. Gracias por el aporte. Bueno, en definitiva, vamos a usar así algo sencillo. Solo os quería enseñar esto. Si queréis generar un log, por ejemplo, vamos a hacer aquí algo, pues hacéis tracing y aquí, no sé si lo he importado. ¿Lo he importado? Quizá no lo he importado, espera. Bueno, lo hago así, ya está. Info, ya me lo dice. Voy a hacer un pequeño log. Bueno, creo que creo que lo ha pillado bien. Sí, va. Pues esto sería una línea de log, ¿vale? Tracing, whatever. Aquí le podéis pasar más parámetros, podéis pasarle muchas, podéis configurarlo como queráis. Esto podéis formatearlo también con cosas, en fin. Pero incluso puedes añadir, dentro de la función puedes añadir campos y valores que quizá no eran input, pero que has calculado y a partir de entonces quieres que te aparezcan en los logs. Eso es. O sea, bueno, ya digo, esto es un mundo en sí mismo. Quizá podríamos hacer un día una charla solo sobre el tema de tracing. Era solo una pincelada para que... Bueno, pero sí, o sea, aquí esto es otro universo. En fin, vale, ok. Y ahora pues le meto aquí el get, que ya acabamos. Ya os dejo. El get list users y el otro era, vamos a hacer delete, reset users y ahora me queda la ruta de winners. Vamos allá. Le digo winner y no me acuerdo cómo le he dicho, get winner. Vale. Teóricamente esto debería estar ok. Vamos a ver. Primero voy a hacer vamos a ver si esto... Vale, bueno, ha compilado bien. Venga. Vale, entonces creo que lo tenemos todo. Entonces voy a ejecutarlo. Entonces ahora lo voy a ejecutar en local, ¿vale? Para que veáis un poco cómo funciona. Entonces ahora cargo shuttle run, lo hemos hecho antes. Ahora probablemente tardará más porque tiene que compilar todo el tema de base de datos, provisionar el contenedor de Docker con la base de datos, todo este tipo de cosas. Pero si todo va bien, debería estar funcionando. Mientras tanto, le voy a generar aquí un ficherito que le voy a llamar. Esto no sé por qué.
CB. Y aquí ya. Esto lo tengo para hacer las peticiones tipo Postman para que lo veamos más fácil, si todo va bien. Ya se queda un poco rápido a lo mejor con el tema de Axum, no sé si alguno se ha perdido, si quizá otro día podemos hacer específicamente de cómo hacer una PRS en más detalle o más. Bueno, aquí veis nuestro log que hemos metido nosotros, el starting server, este de aquí. También estos son logs también, veis que también estamos pillando logs de SQLX, en este caso, de la librería de SQLX, que también usa seguramente o el log crate como apuntaba, o también usa tracing, y entonces estamos obteniendo toda esa información. Y ya lo tenemos, esto está funcionando. Veis que nos ha dado la cadena de conexión aquí. O sea que si ahora nos conectamos con un cliente de base de datos, con el dbeaver o con cualquier otra cosa que queráis usar, usáis esto y os conectáis a la base de datos local y podéis manipularla tranquilamente. Y entonces, si todo ha funcionado bien, vamos a hacer esto aquí. Si yo ahora fuera aquí, este es el fichero que hemos visto antes que estamos sirviendo. Y ahora voy a hacer peticiones aquí, al Hello World, a ver si esto funciona. Vamos a hacer esto más pequeño. Vale, 200 OK Hello World, vamos a crear un usuario. Me ha dado un 200. Si ahora hago un get all users, me ha devuelto el usuario. Si ahora cambiamos y hago otro usuario, get all users, ahí tengo los dos en formato JSON, como veis. Get winner, este debería ir variando en algún punto, ¿vale? Veis que va cambiando en función. Y el reseteo de todos los usuarios, pues si ahora hacemos el get, veremos que nos da el array empty y ¡pum! Ha funcionado. Y ahora ya para acabar lo voy a desplegar rápido y ya dejo a Alberto que se me ha ido la olla, que pensaba que iba a ser más corto, pero... Una pregunta. ¿Qué usas un plugin o algo así para mantener los records? ¿Esto? Sí. Esto es una extensión de Visual Studio Code que se llama REST Client, algo así. Que bueno, es bastante guay, a mí me gusta porque es sencillo y lo haces en texto, pum pum, y funciona. Así para probar no tienes que levantar Postman. Sí, es una extensión. ¿Qué más? Vamos, pues ya está, vamos a desplegarlo para que veáis desde el 0 hasta desplegar, si no hay ningún error. Vamos a ver, ahí estamos. Cortamos esto, clear. Y ahora si hiciéramos shuttle, cargo shuttle deploy, esto me va a fallar porque me va a decir, oye, tienes cambios en el repo, ¿sabes? Me va a decir, ¿estás seguro que quieres desplegar esto? Vale, porque una cosa interesante, y es que, ¿cómo funciona esto en realidad? Lo que va a hacer esto es subir todo vuestro código, esto es importante, va a subir el código al servicio de Shuttle y lo van a compilar allí. Por tanto, todo lo que tengáis en el repo se va a subir al servicio de esta gente. Ya, eso es lo que pensé yo también. Esto me quedé un poco así, porque pensaba que la compilación... De hecho, les pregunté, oye, ¿hay manera de compilar esto local? Entiendo que, claro, ellos en su infraestructura lo van a desplegar en una determinada infraestructura, tienes que usar... y precisamente por eso ellos prefieren manejar la compilación ellos, porque al final como lo van a desplegar en su infraestructura con sus características específicas, pues bueno, me dijeron en el roadmap está, miraremos a ver si podemos hacer esto, porque claro, yo le dije, hombre, para temas de privacidad, seguridad, yo soy una empresa, yo no quiero desplegar mi código, o sea, quiero desplegar mi binario, pero yo no quiero desplegar que tú veas mi código, yo no, ¿sabes? Que a lo mejor necesitamos firmar un contrato o yo qué sé, todo ese tipo de cosas. Pues eso, que sepáis que por ahora eso no es así. Otra cosa es que este servicio está en alfa, o sea que esto es alfa y que tampoco se le puede pedir peras al olmo, decirte que, bueno, pero para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Entonces, para ahora hacer el despliegue, cargo shuttle deploy y aquí le decimos allow dirty, le damos ahí. No sé si se le ha dado bien o no. ¿Qué ha pasado? Venga, vale. No sé si es la conexión o... Tío. Tengo conexión, ¿no? Sí, está conectado todo. A ver si tengo...
Esto debería ser súper rápido. Yo no estaba probando. Mira, Que me ha caído High ellos. Warlock. Bueno, pues ahora me van a matar los del Sattel este. Han hecho una release el lunes y realmente va follado esto. Lo hemos probado antes de venir también, por si acaso. Está desplegado ya esto, o sea que el sorteo, tranquilos, que está seguro. Eso como ChatGPT, High Warlock. Sí, sí, y de hecho me han preguntado, ¿se va a conectar la gente en vivo cuando estés haciendo la demo? Digo, no lo sé, pero hostia, voy a probar otra vez. Normalmente esto es pim pam, no lo vais a poder ver, lástima, vais a tener que fiaros de mi palabra, pero vamos, no lo vamos a ver. Pero ya os digo que funciona y luego os enseñaremos el resultado de lo que hemos hecho. Y bueno, una lástima por la demo, porque era lo guay, ¿no? El despliegue al final, no era lo que quería enseñaros. Pero bueno, High Warlock, va a ser que no, se va a quedar ahí. No sé si enseñaros el sitio, mejor no. Me espero a que Alberto os enseñe el front y todo, y luego... Una vez más, ¿sabes? No, pero sí, en un segundo no me va a funcionar. O sea, no, ya le doy aquí... La idea ya la habéis visto, es darle aquí, esto desplegaría, compilaría en el servidor, os provisiona la base de datos. Es una pena porque quería enseñaros lo que sale por consola en el terminal, veríais que os da tanto la URL final, que básicamente es el nombre que le hayáis puesto a vuestro proyecto, en este caso es bcnrust/meetup, ese sería el nombre del subdominio, .shuttleapp.rs. Vais ahí y ya estaría desplegado. Os da tanto esa URL como también os daría la cadena de conexión a la base de datos remota, con el usuario y password, todo. Entonces lo copiáis y podéis conectaros ahí, y esto no os lo voy a poder enseñar, que es lo que, bueno, que me hubiera gustado enseñaroslo. Pero bueno, ya os digo, es CLI todo puro, vais ahí, quizá pueda hacer, pero si el servicio está medio loco, cuando está desplegado, tú puedes hacer cosas como, a lo mejor aquí me funciona, a ver. Este servicio, por ejemplo, está desplegado. Pero claro, supongo que tampoco funcionará. Mira, ¿ves? Ahí sí que me funciona. Bueno, ya me vale. Este es el mismo servicio, es lo que realmente que hemos desplegado por si fallaba, menos mal, por el tema del sorteo. Pero bueno, ya veis que lo que os saldría al final del despliegue es justamente esto. Os diría, oye, mira, vuestro servicio se llama tal, la URL es esta de aquí. Y la cadena de conexión es esta de aquí. Es aquí que tenéis pues, la URL, el password, o sea, si ahora lo está viendo alguien, pues ya puede trolear la base de datos tranquilamente, no pasa nada. No hay bitcoins ni nada, o sea que no hay problema. Pero bueno, sería esto y así, y ya está, sencillamente. ¿Y la base de datos? O sea, está bien para todo. La base de ¿Puedes datos... conectar directamente? No hay... No, la base de datos, ¿has visto la cadena de conexión? Coges la cadena de conexión, te vas, pones ahí y... A ver, tienes el usuario y password, claro. Sí, Pero no está detrás de una VPN que tú puedas... No, claro, al final no se puede tener todo. Que al final no es un cloud en el sentido que tú vas a manejarlo tanto, porque para eso ya te vas a AWS o te vas a Azure o te vas a alguna cosa. Esto es más, pues, me entiendo que es para servicios rápidos, para pruebas de conceptos. A día de hoy yo diría para pruebas de conceptos. Vamos a ver cómo va evolucionando esto, ¿no? Pero creo que el público es más gente que quiere hacer su backend rápido, su servicio gratis, además te lo despliegan. ¿Quieres usar Rust? Si quieres usar JavaScript, pues tienes otros servicios, como decíamos antes, que también te dan este tipo de cosas gratis, con dominio custom gratis también, en fin. Pero en el ecosistema Rust yo no había visto nada como esto. Mola mucho porque no te ata a un framework en concreto, con lo cual, si tú eres fan de Axum o de Poem o de lo que quieras, pues tú puedes usarlo, y además te libera de todo el tema del despliegue de base de datos, que es un poco peñazo, para cosas rápidas que quieres hacer. Oye, pues para esto quiero montar un sorteo, voy a hacer una API rápido, yo no he tenido que... Habéis visto que no he hecho nada. Anotaciones, cargo shuttle, run en local. Si hubiera funcionado el deploy, pues me lo hubiera desplegado y ya está. Tengo la cadena de conexión, funciona. Y bueno, ya está. Con esto creo que ya cubro esta parte y dejo a Alberto que os cuente lo del front. Ya está. Si luego tenéis preguntas o algo, ya luego hacemos, si queréis. Esto te lo dejo.
¿vale? Sí, espérate, o me lo llevo, si quieres. No sé. Bueno, mi nombre es Alberto Méndez, ¿vale? Yo tengo muy poca experiencia con Rust comparado con el maestro Roberto. Quiero dar un punto de vista más así, ¿no? De gente que a lo mejor no se atreve con Rust, que tiene un background un poco diferente. Yo llevo siendo frontend muchos años, entonces tampoco sabía dónde empezar. Pues lo típico, hacía algún CLI, probaba alguna tool, ves que mola mucho el lenguaje, pero te queda un poco lejos a veces, porque yo trabajo con JavaScript, TypeScript, entonces a veces la nomenclatura de Rust me cuesta un poco, ¿vale? Pero eso que estás un poquito así con... ¿te ha funcionado ahora? Ahora ha funcionado, sí. Eso es decir. Se le supo la cámara. Ponlo si quieres, te lo pongo en un momento. Solo decir que ha funcionado. Tú le Oye, ahora os enseño. Entonces, mi idea era encontrar algo. Existe una página, se llama Are We Web Yet, que te dice cuánto preparado está Rust en el ecosistema de web. Y bueno, de vez en cuando le iba echando un vistazo hasta que empezaron a aparecer ciertos frameworks, web, sobre todo para hacer backend. Y de repente empezaron a salir algunos clientes para hacer un poquito de lo que viene siendo pues frontend puro o una aproximación de Rust hacia el frontend, ¿vale? Hay muchos, todos están muy verdes, ¿vale? Quiero decir que os vais a pelear si lo probáis, y más si sois gente como yo que no tiene mucha experiencia quizá en lo que son trades, lifetimes, borrowing y todo esto. Pero también está guay porque a mí me gusta mucho aprender a base de hostias. Entonces vas viendo el error y dices, hostia, este error cómo lo soluciono, tal. También me ha ayudado bastante Roberto en ciertas cosas, sobre todo en refactories que para hacer el código más óptimo, ¿vale? Dioxus, os lo voy a enseñar voy a hacer un poco con Roberto, me voy a la docu. Es un framework web que tiene mucha influencia de React. No sé si habéis trabajado con React. Ahora sí. Se ha visto en la pantalla. No sé si tenéis mucha experiencia con React o habéis visto cómo funciona. Al final, hoy en día en el frontend, si no es el que más lo está petando, el que más se usa, prácticamente, ¿vale? Porque es muy fácil de utilizar. Entonces, Dioxus ha cogido esta idea y se ha inspirado en ello para intentar llevar esto al frontend con Rust. Lo interesante de Dioxus que he visto, como podéis ver en el GIF este, es que quieren intentar no solo hacer web, sino también escritorio, llevarlo al mobile, server-side rendering. Esto de Terminal UI ha aparecido ayer, o sea que están un poco... Si lo de Shuttle estaba en alfa, esto menos todavía, o sea, cada día, o sea, de una semana a otra la documentación te cambia, pero bueno, es normal, al final están trabajando en ello y está bien. Como se parece mucho a React, yo tengo sobre todo experiencia en React, me parecía interesante darle un intento y a ver qué podíamos hacer con ello, ¿vale? Si tenéis alguna duda, me decís, me paráis y ya está. Entonces, yo lo que voy a hacer... Esto es tuyo, ¿no, Roberto? Sí. Lo quito, esto también es una prueba, ¿eh? Voy a poner Básicamente vamos a hacer el frontend que vamos a utilizar después para el sorteo. Vamos a poner la lista y crear usuarios y elegir un ganador, ¿vale? Yo no soy tan pro, no tengo snippets como Roberto, ¿vale? Simplemente, pues, de un lienzo vacío vamos a ir poniendo cosas, os explicaré un poco qué hace cada cosa, cómo han hecho ellos los de Dioxus para que se parezca a React o qué concepto de React intentan solucionar. Bueno, implementar en Rust.
Bueno, deciros que Sí, sí, el proyecto que va a usar él es el que hemos hecho antes, el mismo que hemos hecho antes. Veis que, bueno, ahora ya no lo veis, ahí en el árbol de directorios que tenéis ahí, es el mismo que teníamos antes con el static. Lo que hemos añadido es esta carpeta front y le hemos añadido el proyecto de Dioxus ahí. Y hemos usado Workspace y te vas al cargo Tomel para que lo vean ellos. ¿Aquí? Ahí. Ves que hay un workspace ahí y entonces le decimos que este proyecto tiene dos proyectos en él. Uno es el root, que es el shuttle, que es el que hemos hecho antes, y otro es este del front, que es el que vamos a utilizar ahora. ¿Vale? Podríamos haberlo hecho en carpetas separadas, pero por una limitación de shuttle al desplegar estáticos desde otro proyecto, bueno, en fin, tampoco hay que entrar mucho detalle, tiene que ser de esta manera. Es la única manera que funciona. Pero vamos, esto es... Luego podemos... Os lo puedo decir en más detalle, os puedo dar más explicación. Pero básicamente es eso. Vale. Dioxus tiene un CLI, lo único que funciona a veces. Yo digo que está muy verde, ayer intenté probarlo, me petó, entonces directamente hacéis un proyecto igual, como con cargo, y importáis las dependencias de Dioxus y Dioxus Web. Yo voy a hacer una aplicación web. Se puede hacer con escritorio. Creo que lo que tiene más avanzado hoy en día es web y escritorio. Para escritorio creo que hay cosas un poquito más estables e interesantes como Tauri, que al final Tauri es un Electron hecho en Rust y le pones el frontend que tú quieras, lo que queráis. Entonces, y va de puta madre. O sea, probadlo porque os gustará. Importáis Dioxus, Dioxus Web, Dioxus Desktop, Dioxus TUI también está, o el que sea. Al principio tenían lo de la versión y el feature, pero de la 03 a la 031 no funcionaba y, bueno, al final es lo que hay. Es que esto está en desarrollo total. Entonces, en el main simplemente importáis Dioxus Web, lanzáis la función app, que sería pues como en React el entry point de toda la aplicación, ¿vale? Y el Wasm Logger, esto lo descubrió Roberto porque en la documentación todos los ejemplos tienen print, pero no se ve nada en ningún lado, no hay logs de nada. Entonces Roberto probó con Wasm Logger y tenemos logs en nuestra consola de todo lo que va pasando en el frontend o todo lo que queráis poner, ¿vale? Hecho esto sería un componente, ¿vale? Si es una página y la función de renderizado es como si renderizáis un HTML, un markup, un JavaScript es JSX, TSX, todo esto. Y básicamente, pues en vez de tener los corchetes de HTML, pues son así, como si fueran, abrís y cerráis una función o lo que sea, y él luego ya lo traduce. Le pones una clase, el contenido, el children. Entonces, hay varias maneras para hacer estilos, para poner tus estilos en el frontend. Yo la manera que he encontrado que en la documentación, o al menos en los ejemplos de GitHub, es incluir el styles arriba de todo. Y entonces ahí ya solo tengo un fichero. Veréis que solo hay dos ficheros porque no he encontrado una manera fácil o al menos que esté bien explicada para modularizar el frontend como si estuvierais trabajando en otro lado. Está un poco verde, ya os digo que había cosas que empezaron a desaparecer de la documentación porque igual no les convencía, entonces yo con lo que he podido trabajar os quiero enseñar hasta dónde hemos llegado. ¿Vale? Voy a empezar a pegar cosas, ya os digo, no tengo snippets. Me voy a traer directamente todos los endpoints y luego digamos el objeto de usuarios, ¿vale? No sé cuánta gente está familiarizada con React o cosas así, que tampoco lo... Claro, es que no lo sé. Quizás suena un poco a chino a mucha gente. Bueno, el React, de lo que se basa hoy en día, al menos como están ahora, es programación reactiva. Casi todo funciones. Entonces lo que intentan es que cuando pasa algo, que el código reaccione. Es decir, se renderice otra vez una parte del código, si este estado cambia. Todo un árbol de componentes si el estado cambia, solo ciertas partes. Esa es la idea. Entonces Rust lo que quiere es llevar eso
hecho en Rust, porque realmente funciona muy bien. El código que se hacía antes en React, antiguamente, o en Angular o en Vue, tenías que hacer muchas líneas para una tontería, y esto es que es magia, parece magia, porque pones una función, este es el estado, cuando cambie esto, hazme esto, y directamente solo se renderiza a lo mejor el avatar. No tienes que renderizar toda la aplicación para cambiar algo, ¿vale? Lo mismo es... Dioxus quiere hacer esto, pero con Rust. Dioxus Leptos creo que también es parecido. Hay varios, ya os digo que todos intentan parecerse, porque React es el rey ahora mismo. Bueno, el rey ahora mismo casi. Una pregunta tonta. Esto al final es WebAssembly, ¿no? Sí, WebAssembly con JavaScript. Sí, exacto. Entonces esto lo he puesto yo, sí. ¿Y en el main no necesitas una macro o algo para que sea WebAssembly? El target ya te lo compila con Dioxus en WebAssembly. Tienes que tener el target instalado en la máquina y ya está. Sí, el CLI que lleva esto ya automáticamente te hace todo este tipo de cosas. Toda la transformación de Rust, todo el tema de Wasm Engine, todas estas movidas, para ti es transparente. Sí, no, pero yo había utilizado le decías como un entry point, decías el main es el entry point, pero veo que no... Bueno, yo te digo que yo, en cuanto a React, lo que tienes es siempre un componente que es la entrada, entonces aquí lanzas el app. Para mí, digamos, hablando como si estuviera trabajando en frontend, si te lo explica él seguramente... Es un binario, y seguramente, no lo sé, ahora me has pillado. Si miras el cargo tomel del front... Claro, no, debe tener el target wasm ahí. No, pero me refiero que si es binario, que si no es una librería, como por defecto en los binarios el main es el punto de entrada, debe entender que ese es el punto de entrada, que no necesita una anotación, digamos, ¿sabes? Sí. Voy a ir metiendo cosas a saco. Es que si me pongo a explicarlo todo, no sé si pegarlo todo y explicando cada parte. Sí, lo voy a hacer así, ¿vale? Porque así podemos ver... Esto en teoría funciona. Me estoy explicando por parte, ¿no? Vale. Entonces, nuestra aplicación sería esta parte, ¿vale? El frontend sería esta parte. Tenemos un main, pues el body, es un tag de HTML, el header, un H1, pues el título, algún botón que ahora veremos cómo actúa, botones, clases, inputs para que el usuario interactúe, tienen un event handlers, algunas propiedades de HTML, no todas, algunas no funcionan, otras sí, algunas tienes que hacer un truco para que vayan bien, ahora lo veréis. Lo bueno es que si no encuentras la propiedad, siempre puedes ponerla entre comillas y si esa propiedad existe en HTML, se la va a tragar, la va a renderizar bien, ¿vale? Bueno, los onClicks. Entonces, lo interesante que tiene la parte de Dioxus es que implementan la misma manera que usan React para los estados. El useState sería un estado, el estado de un dato dentro de ese componente, es decir, dentro de home, ¿vale? El useState solo está vivo dentro de home. Esto, en este caso, el username cambiará, espera, ¿dónde está? Cuando el input, cuando el usuario esté tecleando. Tú no puedes acceder a este estado fuera de home. No puedes acceder en app, por ejemplo, que está por encima, ¿vale? Luego tienen cosas interesantes como lo que es un useEffect. Es un poco rara lo vimos la sintaxis. El useEffect es un efecto, o sea, la reacción cuando algo pasa. Es decir, en este caso, cuando el usuario fuerza a que se vuelva a hacer una petición para traer la lista, se hace la petición. El problema es que si tú quieres hacer que eso pase, si no le dices que no le metes una dependencia del valor, es decir, podríamos también poner el username. Cada vez que se cambiase una tecla, se estaría llamando
O sea, cada vez que ese valor estuviera cambiando porque el usuario está tecleando, estaría llamándose todo el rato el efecto. En este caso nos interesa solo en cierto momento. El problema que hay aquí es que esto es un booleano. Bueno, era un booleano, pero en Dioxus al menos le da igual si es true o false, le da igual, o sea, solo que cambie esa variable y ya está. Entonces esto era un unitario, ¿lo dijiste? Entonces directamente lo vuelves a setear y haces un flag y va haciendo. Esto lo hicimos para que cuando tú haces la función de create, que es el add user, directamente fuerzas, perdón, cuando se ha creado, si es ok el resultado, fuerzas a que se vuelva a ver la lista para que veamos que la lista se actualiza. Si no, lo tendríamos que hacer a mano. O, de alguna manera, lanzar el efecto con otro flag. ¿Vale? Partes interesantes también. No solo existen los estados locales del componente, sino que también tenemos los contextos. El contexto es un estado global de la aplicación. Es decir, si nosotros tenemos la home, luego tenemos una row donde quieres poner el nombre, y ese nombre a la vez que reaccione de alguna manera un botón que si existe el nombre cambie un color o lo que sea, tienes que estar pasando de componente a componente todo el rato las propiedades. Con el contexto no hace falta eso. El contexto, os estoy explicando más React que Rust, pero bueno, más o menos, para que lo entendáis. El contexto tú tienes un proveedor, en este caso lo tenemos en la aplicación, en la app, perdón, y tú puedes acceder en cualquier lado sin tener que estar pasando por propiedades, por props. Las props en este caso es, digamos, este text, este class, que son custom, aunque sean muy genéricos los nombres. Estas son cosas que nosotros hemos definido que este componente, estos componentes son azules, son componentes que hemos creado para ser reutilizados, ¿vale? Entonces, con el estado global no hace falta tener que pasar todo esto para las props, que se llama prop drilling, porque a veces son engorros. Si tú tienes un árbol de componentes enorme, tienes que estar todo el rato pasando la propiedad que a lo mejor va del 1 al 10. Y eso es una mierda. Entonces, en este caso nosotros vamos a tener un dato que es, en este caso hemos hecho un struct un booleano, que es dark mode, que es para poner dark mode de nuestra interfaz, ¿vale? Entonces, tú tienes que ponerlo en el mayor nivel donde quieras que esté englobado este estado global. O sea, no hace falta que sea en toda la aplicación. Si tú tienes diferentes módulos, pues clientes o administradores se pueden diferenciar. En este caso nos daba igual, entonces se define el proveedor en el mayor componente de alto nivel y para acceder a ello se usa esto, use shared state. No está estable del todo porque vimos que había otras macros, otras maneras de acceder como use context, pero el que nos ha funcionado ahora mismo es este. Voy a ir enseñando un poco para que lo veáis visualmente, porque estoy hablando mucho y no veis una mierda. Y el frontend un poco es más o menos eso. Mierda. Ahora me ha jodido. Cierto directo, ¿eh? Si no lo tienes desplegado, o sea que... Ya voy. Faltan los estilos. Bueno, yo os digo unas cosas mientras él va haciendo esto. Sí, por favor. Para mí, lo he visto poco, él es el que se ha metido más, pero una de las cosas que me ha llamado la atención de esto es que si vais a usar Async Await, por ejemplo, aquí hay cierta complejidad. Habréis visto por ahí que hay un context spawn o algo así, ¿no? Entonces, y veis, mira, justamente ahí, la línea 198, context spawn, tenéis que spawnear todo el rato las futures estas, no las podéis
usar en el contexto de un componente como tal, o sea, tenéis que hacer este tipo de cosas, spawnear. Cuando queréis, por ejemplo, reaccionar a la respuesta de una de estas futures, por ejemplo, tenéis problemas, ¿no? Por eso hemos tenido que usar esto del use effect, ese tipo de cosas. No podéis, por ejemplo, imperativamente hacer una llamada a una función, como os parecería más natural, ¿no? Decir, hostia, cuando acaba esto, llama esto y carga y hace esta otra cosa. Pues no os dejará por el tema del async await, básicamente, porque tenéis, por el tema de compartición de hilos, este tipo de cosas. Entonces es un poco, a mi modo de ver, complicado, o más complicado de lo que debería ser un front, o la experiencia de que tú tendrías de hacer un front. Pues aquí hay cosas que en un front de React o así son muy sencillas, y aquí pues es un poco más complicado. Porque el tema de mensajes, cuando escribes un usuario, ¿no tienes mensajes que te van dando cada carácter que estás...? Sí, esto, eso está, sí, esto en este caso, tú tienes en el input, tienes el event handler o el input, entonces el username este es un use state que está en la home, ¿vale? Entonces cada vez que tú cambias le cambias una tecla, le clonas el valor del evento. Con el set este lo que hace es setear este estado, que es el que avisa de que este valor se ha cambiado, ¿vale? Entonces también el valor, tú le dices que es input, porque si yo no le digo que el value es username, yo puedo estar escribiendo, eso se está cambiando por dentro el valor, pero se queda en blanco. Entonces esto lo que hace es que cada vez que hago así, hace como la... Claro. Sí. Entonces si habéis visto, este botón está deshabilitado hasta que tú no pones nada. Esto también lo que hace es, como este botón tiene una custom, tiene una propiedad que dice que espera una clase. Entonces yo, espérate que lo busque, le digo, si el estado es empty, ponme la clase disable, si no, ponme la... Entonces esto se comparte, este botón se entera de eso porque está dentro de la home, que tiene el estado local. Si este botón estuviera en otro sitio, por mucho que yo le intente pasar el username, aparte que Ras me va a decir que esto que dices, no, esto no está aquí, no va a funcionar. Si quisiéramos que esto funcionase desde otro componente más grande, que este botón estuviera en otra página o en otra página, en otra sección de la aplicación, tendrías que meterlo en un contexto para no tenerlo que pasar por propiedades. Entonces, este botón está colgando por ahí, no tiene propiedades, no tiene handlers, no avisa nada. Digamos que es el botón que se ocupa del dark mode aquí. ¿Por qué? Porque es el encargado de cambiar el estado global de dark mode. Entonces, bueno, con esto pues es un toggle típico de una lunita o un sol, que justo con el on-click haces un cambio. Esto en un frontend puro sería un poquito más fácil el código de hacer, pero ya veis aquí que, bueno, tienes que leer si existe o no. Esto realmente es un option de un useShared state. Entonces tiene su read, tienen métodos propios para leer el valor y tal. Y básicamente con esto, este toggle, cuando cambia el estado global, le cambiamos el estado de toda la aplicación con esto lo que hace es, sin yo decirle a su padre que cambia el estado, el padre puede leer que el estado se ha cambiado y le cambia la clase a toda la aplicación, ¿vale? Dicho así rápido y mal, pero bueno. Entonces, bueno, también podemos crear, funcionará, ¿no? Y nada, pues esto. Esto digamos que es el spawn que ha dicho Roberto, que es un poquito complicado de programar, que es el tema de los hilos y demás, pero bueno, funciona. Al principio es una de las partes donde me tiré 2 o 3 días para entender por qué no funcionaba. Roberto me estuvo echando un cable porque yo, en cuanto a código de Rust, no sé tanto como para que esto funcione. Al principio pensaba que era tema del request, que es el HTTP client para hacer peticiones,
probé todos los que existen y al final el problema lo teníamos porque yo empecé con un backend que es Salvo, también me quise poner con el backend y Salvo parece que con el Cors no se iba muy bien todavía y ya podía probar todas las librerías que existen en el mundo o hacerme una que no iba a funcionar. ¿Qué más os puedo explicar? Bueno, estos bloques de aquí, tanto el dark mode toggle, el button y ya está, creo. Bueno, y el user. Esto al final hace un LI de una lista en HTML. Tú puedes definirle las propiedades que tienen estos componentes de diferentes maneras. O le defines una struct donde le dices las propiedades que tiene. En este caso esta es una propiedad obligatoria, ¿vale? Y tiene, por tema de borrowing y demás, tienes que ponerle esto es el lifetime, ¿no? Ya veis que a veces me pierdo un poco. Y esta de aquí es una propiedad opcional. Tú le puedes pasar o no la propiedad al componente. En este caso, yo he decidido ponerle un valor por defecto. Se hace de esta manera, pero no haría falta, ¿vale? Entonces, luego estas propiedades, tú puedes acceder a ellas. Bueno, así, context props is winner o context props name, ¿vale? Esta es una de las maneras de establecer un struct fuera, pero también si no quieres hacer todo eso, directamente en la función del componente le puedes poner esta flag aquí de la macro de inline props y se lo pones dentro de la función. Personalmente me gusta más así porque no tienes que luego hacer cx.props.tal. Directamente ya accedes con ello con class, text, un click, ¿vale? Y con esto, pues, si yo, gracias a esto, no tengo que estar a todos los botones haciéndole el if else de ponerle la clase, que haga long click, ni cómo se tienen que ver, sino que directamente, bueno, también le podría poner una clase y lo mismo, pero directamente lo que me hace es poder reutilizar todos estos botones y que tengan el mismo aspecto. Las rows siempre van a ser las mismas, tienen este aspecto con el iconito, el nombre y demás. Lo que os comentaba antes de los custom properties o de los HTML me ha servido para poder poner imágenes, porque no hay un ejemplo todavía de cómo poner imágenes. Existen, tú puedes poner la ruta imágenes, pero luego te sale la típica imagen de imagen rota. ¿Por qué? Porque no se copian cuando se hace la compilación dentro de la carpeta. Hace todo, pero te crea la carpeta assets, pero no te las mete dentro. Se podría hacer, me dijiste, ¿no? Un script para que te las copias tú. Pero yo probando, digo, bueno, si esto es HTML, me creo un SVG, que al final es HTML, y le meto las cosas. Lo probé y funcionó. Esto directamente son SVGs cogidos de Hero Icons y fuera, ¿vale? Y así, cosas que he estado probando interesantes. Lo interesante de Dioxus es cómo gestiona los estados y cómo se parece a React de una manera prácticamente idéntica y fácil, porque el código no es el mejor del mundo. Me gustaría tenerlo todo en ficheros separados para que ayude un poquito mejor la aplicación, pero ya os digo que esto existía, lo quitaron, lo he intentado buscar y no hay manera porque los ejemplos son muy pobres. Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta y si algún día hago locuras con esto o avanzando mucho ya os lo enseñaré de alguna manera, ¿vale? Y creo que no me dejo nada. He intentado ir un poquito de... El tamaño del WASM. Ah, sí. El problema que tiene es que el fichero que se genera en WebAssembly y JavaScript es bastante gordito. Esto era Makers... ¿Era Makers Build? Bueno, el DIS. Ah, el DIS, sí. Lo deberías tener. Porque yo no sé cómo se ve esto. Esto que genera, pues no... El WASM son 2 megas, casi 3 megas, ¿sabes? Para esto de front.
Bueno, 48, 48 megas. No, 48 megas. 48, Hostia, porque está en debug. Porque está en debug. Si lo tiras en release, 2 megas y pico. esto era de build. Pero bueno, mucho. Luego tendrías que optimizarlo, pasarle de pasos por ahí. Pero bueno. Entonces, hasta ahora, ya os digo que para hacer esto, que parece una tontería, me he tirado 2 semanas y yo esto te lo hago en 2 horas en React. Realmente, es que ni en 2. Pero bueno, para mí es mi puerta de entrada a Rust realmente. Y como esto hay lo que queráis. Bueno, es que lo impresionante de Rust es que tenéis la puerta abierta para muchos otros lados, no solo frontend, backend. O sea, de hecho creo que es donde se usa menos hoy en día. Una cosa que no sé si la vas a decir, lo que es el modelo de usuarios que ha escrito en el backend, tú lo puedes utilizar, la misma estructura. Exacto, sí. No, de hecho fue copy-paste. Claro, no, pero ni copy-paste, lo puedes importar. Pues eso no o sea, lo suyo es que sea una librería, porque claro. No tienes que reescribir otra vez el modelo. Exacto, pues eso. Al principio va a ser una demo separada. O sea, no vamos a hacer esto de juntarlo, entonces por eso lo decimos así, no complicamos tanto la cosa, pero sí tienes razón. Es una de las te ahorras toda la conversión. Esto, exacto. Es que esto es exactamente lo de él. Yo lo copié, lo pegué y fuera. Pues aquí a lo mejor me complica el tema es, por ejemplo, tienes una serie de, en reacción a un evento tienes una serie de código secuencial. El modelo este de tener que spawnear y hacer el await, no sé qué, igual es un poco, te complica un poco la vida, ¿no? Sí, a ver. O sea, porque tú lo que tienes es un solo bloque ahora, pero ¿qué pasa si tienes diferentes bloques que tienen que secuenciar en uno tras el otro? ¿Cómo lo haces? Supongo que con los efectos puedes hacer esto. Sí, lo único que... Bueno. Mi ejemplo es muy sencillo. Hay muchas cosas que no me he llegado a probar, que son las coroutines y tal, que son hooks. También hay otros tipos de hooks que todavía tú lo puedes ver en su código, pero no lo tienen puesto en la documentación porque seguramente no les funcione bien del todo y sirvan todo para un poco para compartir datos, hacer llamadas, que uno se entere del otro y tal. Sí. Pero bueno, sí, a ver, yo creo que es algo interesante de echarle un ojo si os gusta el frontend o queréis probar cosas o hacer una aplicación tonta para lo que sea. Ahora mismo esto se puede hacer. A mí me ha servido para aprender mucho, la verdad, y para tener todavía más ganas de seguir aprendiendo esto de Rust y meterme más a fondo en lo que es el full stack. Pero bueno, por lo que ha enseñado Roberto, me parece bastante sencillo montar una aplicación. No sé hasta qué punto compleja, pero en bastante poco tiempo y con facilidad. Ahora que sé, y me he pegado con esto. Pero bueno, si tenéis alguna pregunta, no sé, si queréis saber algo más de Dioxus. ¿Lo usarías para tu...? Yo sí, yo a mi jefe le diría mañana, oye, React ya no, pero no puedo hacer eso. Yo lo usaría, sí, para cosas que tengo en mente yo lo quiero usar. A pesar de esos wasms infernales. Sí, porque si son... Sí. Quizá más para desktop, ¿no? Quizá en el desktop... En el desktop lo quiero probar, sí. Porque si lo quieres en HTML y luego lo renderizan para desktop de su manera, no tienen... Bueno, mira, de hecho, hablaba de Tauri, está hecho con Tauri. Hablaba de Tauri y está hecho con Tauri. Es que Tauri es una maravilla. Yo no sé si habéis visto esto, pero esto lo tenéis que probar. Esto es un Electron, pero... Y es que es un Electron, pero mejor. Ya está. O sea, no tiene otra cosa. Va muy bien. O sea, que tienes el frontend es HTML, o sea, el renderizado y los eventos es HTML, y por debajo tienes Rust. Bueno, tú tienes lo que te compila de Tauri, dices. Sí, exacto. Sí. O sea, es nativo, claro, o sea, tienes fabricación nativa, no es con nativamente. Sí. No sé si has mirado, hay otra librería, Vue. Sí, yo lo probé hace mucho tiempo, Leptos. Tienes Vue. Sí, Vue quizás sea más madura que esta. Esto tiene mucho más recorrido. Es bastante parecido. Yo no conocía Dioxus y es bastante parecido. Sí. Bueno, y también... Tiene el tema de mensajes también. Si te enseño Leptos, vas a decir que más o menos es lo mismo. Leptos es, pues como veis, prácticamente igual. Cambian ciertas cosas. O sea, todo el mundo está intentando hacer esto como está haciendo React
porque de momento parece la manera más fácil. No sé si veremos algo en frontend un poco diferente que nos explote la cabeza y diga, hostia, esto es una implementación que no se ha visto, pero ahora mismo hacen esto porque realmente funciona muy bien. Te evitas muchas cosas, mucha carga en el front, entonces bueno, como Rust es óptimo, pues al final... Como llevo en la librería nueva que la está haciendo una pienso Angular, que se llama Claro. Quirk y está haciendo igual que React. Es que al final es lo que hay. Porque la que se conoce y no hay una de aprendizaje también. No sé si quieres poner el QR y todo esto. Sí, vamos al sorteo ya. Bueno, ahora lo que pasa es que el problema es que esto no está hecho responsive, se va a ver un poco así. Vamos a poner un QR ahora, donde os podéis crear el usuario con lo que ha desplegado Roberto. Bueno, con la URL ahí. Mira, Y con los que es una URL básicamente. No, ponle el... Bueno, supongo que aquí también lo podrán hacer, ¿no? No sé si se ve la URL o... A ver. No veo, Está justo en el medio. ¿Cómo va, Si te compras la mesa o por ahí. ¿Se le veía refrescarse? No. Podéis hacer pirulas, registraros 4 veces, pero confío en vuestra honestidad como persona. Mira, a ver, vamos a hacer. Pasa que no se ve muy bien en el móvil. Quería ver ordenador. Bueno, hacemos... Roberto, tú si quieres hacer el... Ahora pon la URL ahí luego y la vas dando. Sí. Hostias, dale. Eso fue hace tiempo. Si luego queréis pegatinas y eso, podéis cogerlas, se quedan. La cosa es, vamos a sortear 2 gorros y Silvia. 2 de estos hoodies XL, pero son como L, En serio. 2 y 2 botellas. Esto todo gentileza de la gente esta del Seattle, que se han enrollado. Es un crack, tío. Bueno, era 2 botellitas, Dani. No, coño, pero me refiero que has conseguido. Hombre, bueno, porque a esta gente les interesa un poco que se conozca lo que hacen y bueno, y creo que está guay. O sea, el producto realmente creo que es chulo, la verdad. Además, se me ha olvidado deciros, pero es completamente open source. O sea, podéis ir a su proyecto y podéis ver todo lo que hacen. Tienen un Discord también, podéis entrar. Son bastante abiertos en ese sentido. Podéis hacerles PR lo que queráis. O sea, que eso a mí me parece súper chulo. O sea, que son muy abiertos en todo lo que hacen. Entonces, bueno, y además es gratis. Que puedes desplegar gratis. Eso está bien. Si estáis ya todos ok, Silvia, tú le has dado... Luego te doy una pegatina. Vale, pues sí, estamos bien, ¿no? Pues bueno, vamos a auditar entonces las funciones hablando. Vamos a ver si funciona, porque esto... No hemos visto lo que quiere desplegar. Eso es, a lo mejor no es tan random. Bueno, ahí están. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha caído. ¿Se ha caído en el último momento? Qué pena, tío. No hay sorteo. No me jodas, ¿en serio? Vuelvo a enchufar. No me fastidies. Esto es A epic ver, fail, se enchufa y le vuelve a enchufar. Tenemos que pedir una mano inocente que venga a ver la pantalla. ¿Algo informático en la sala? Bien. Bueno, una mano inocente o algo. Pablo. Es darle a un botón, tío. Vale, ¿cuántas Get win. Win, venga. A ver, si todo va bien... cuando Pasa que yo dejes estoy winner- aquí también. Bueno, es verdad, cierto. Silvia, El voto lo gana, Lo elige Oscar. Ahí, Alberto.
No, Alberto. Hostia, un momento. No hemos dicho que se sorteaba. Claro. Así que eliges lo que tú quieras. Claro, elige lo que quieras. Hay 2 sudaderas y 2 botellas. Y 2 gorros. Hay 2 gorros, 2 botellas y 2 sudaderas. La zona sí que sirve, pero es como él, así que no. ¿No? te la puedes probar y luego tú se la regalas a quien quieras o lo que tú quieras. No, se ve O haces un gorro. gorro. Venga. Bueno, ahora sí dile. Bueno, que elijan lo que quieran. Sí, Elijan lo que venga, quieran. Otro winner. Venga, dale. Cypher Shape, no sé cómo se dice. Esto a lo mejor está en YouTube. Ah, No me jodas. ahí todo su problema. Ahí no podemos dar, chavales. No se puede. Bueno, lo siento, ya. A veces es un troll. Hay uno que puso Satoshi, imagínate. Siguiente. Germán. Yo quiero fijarlo. ¿Quieres Bien, empezar? bien. Creo que te valdrá. Sí, le quedará grande, pues, quizás. Ah. ¿Lorena? Lorena. Sí, yo creo que te va. Sí. Si no, luego lo cambias, tranquilo. Bueno, lo cambiáis. Lo cambiáis entre tres cosas, o lo vendes o haces. Otra vez, ¿no? O sea, No. Esto no está, este caso de uso no estaba, No estaba contemplado. No estaba contemplado. No, vale. Aquí. yo cojo una pegatina. Venga. Venga. Coge. Está, Te cojo ha una tocado. pegatina. Más inocente. Venga. Quedan 2 botellas Dani, ¿qué y un quieres? gorro. La botella no se ve. Abre la botella para que la veas. Es como de metal. Es dura. La puedes tirar a alguien y efectivamente. Metal y eso. Está chula. Buena. Sí. Pues venga, la botella. Es chula. Gracias. Venga, Quedan Adrián, 2. Yo, botella, gorro. yo la botella, que el gorro no lo uso. Pues Yo lo último. solo queda gorro ya. Solo queda gorro. Frank. Sí, después de la puta página que no pasa. Por fin, solamente lo veis. Bueno, pues ya estamos, ¿no? Y Ya pegatinas, estamos. si queréis, hay aquí cogerlas si queréis. Bueno, esta vez no hay pizzas. Para la próxima.